En un mundo gobernado por reyes y guerreros, donde el orgullo llevaba a los hombres a su ruina y la sabiduría era a menudo ignorada, una mujer se interpuso entre la destrucción y la paz. Su nombre era Abigail, una mujer de gran belleza, inteligencia y valentía. Atrapada en un matrimonio con un hombre necio y arrogante, se encontró en el centro de un conflicto mortal que amenazaba con acabar con toda su casa. ¿Qué sucede cuando la sabiduría enfrenta la ira? ¿Cuándo una sola mujer se atreve a cambiar el curso de la historia? Esta es la historia no contada de Abigail, la mujer cuya prudencia salvó incontables vidas. Durante el reinado del rey Saúl, en la tierra de Carmelo, vivía un hombre rico llamado Nabal. Poseía enormes rebaños de ovejas y cabras, acumulando gran riqueza. Sin embargo, no era conocido por su generosidad, sino por su carácter duro y obstinado. Trataba a los demás con desprecio y nunca pensaba en las consecuencias de sus acciones. Su esposa, Abigail, era todo lo contrario, una mujer de inteligencia, hermosura y discernimiento. Mientras Nabal sembraba discordia, Abigail traía paz. Su reputación trascendía las fronteras de su hogar, pues muchos admiraban su gracia y sabiduría. Su matrimonio era un contraste entre la prudencia y la necedad, la bondad y la crueldad. Aunque estaba unida a Nabal por tradición, su corazón y su mente anhelaban valores más elevados, honor, humildad y diplomacia. Pronto, su sabiduría sería puesta a prueba en una situación de vida o muerte. Lejos de su hogar, un joven guerrero llamado David vagaba por el desierto junto a un grupo de hombres leales, huyendo de la persecución del rey Saúl. No tenía un hogar propio, pero, a pesar de sus dificultades, vivía con rectitud y protegía al pueblo de Israel, incluidos los pastores de Nabal. Esta es la historia de cómo la inteligencia de una mujer cambió el destino de muchos y cómo la insensatez de un hombre casi provocó un desastre. David y sus hombres vivían en los márgenes de la civilización, desplazándose de un lugar a otro para escapar de la ira de Saúl. Como forasteros, dependían de la tierra y de la generosidad de otros para sobrevivir. Sin embargo, en lugar de recurrir al robo o la violencia, David eligió proteger a los habitantes de la región. Entre ellos estaban los pastores de Nabal, quienes llevaban sus rebaños por el campo, expuestos a ladrones y animales salvajes. Bajo la vigilancia de David y sus hombres, no perdieron ni una sola oveja. Fue una protección silenciosa, un favor sin contrato ni exigencias, pero con la esperanza de que la gratitud fuera correspondida. En aquellos tiempos, la hospitalidad era una costumbre sagrada y retribuir la bondad con generosidad era una norma de honor. David confiaba en que, llegado el momento, Nabal mostraría reconocimiento por la protección brindada. Cuando llegó la época del esquileo de ovejas, Nabal organizó un gran banquete en su casa, una celebración de abundancia y prosperidad. David vio en esta ocasión la oportunidad de pedir lo que era justo, alimento y provisiones para sus hombres. Pero no lo exigió con prepotencia. En cambio, envió mensajeros con palabras de respeto y cortesía, esperando que el rico hacendado comprendiera la ayuda que había recibido y actuara en consecuencia. Cuando los mensajeros llegaron a la casa de Nabal, no fueron recibidos con gratitud, sino con desprecio. Nabal, en su arrogancia, se burló de su petición y respondió con palabras llenas de desdén. ¿Quién es ese David? Dijo con desprecio. ¿Quién es ese hijo de Jesé? Muchos siervos huyen de sus amos hoy en día. ¿Por qué habría de tomar mi pan, mi agua y mi carne para dársela a hombres que ni siquiera conozco? Sus palabras fueron una ofensa, no solo para David, sino para las antiguas tradiciones de hospitalidad y honor. Ignoró deliberadamente la reputación de David como un valiente guerrero y el futuro rey de Israel. Cuando los mensajeros regresaron con la respuesta de Nabal, la ira estalló en el corazón de David. Había sido paciente, generoso y justo, pero en lugar de gratitud, recibió desprecio. Su temperamento se encendió de inmediato y tomó una decisión rápida, y ciñánse la espada, ordenó a sus hombres. 400 guerreros montaron sus caballos, listos para marchar sobre la casa de Nabal. La muerte se acercaba y Nabal, sumido en su arrogancia, ni siquiera lo sabía. Mientras Nabal festejaba en su casa, ebrio de vino y de orgullo, un sirviente logró escapar en silencio. Con urgencia, se dirigió a Abigail, consciente de que solo ella podía evitar la catástrofe.
Mi señora, le dijo, jadeante, David envió mensajeros con palabras amables, pero nuestro amo los insultó. Él y sus hombres nos protegieron en el desierto, no nos hicieron daño y cuidaron de nuestros rebaños, pero ahora David viene con su ejército. Destruirá a todos. El corazón de Abigail latió con fuerza. Sabía que la necedad de su esposo los había puesto en peligro. El orgullo imprudente había traído la ruina sobre su casa, pero Abigail sabía algo más, aún había tiempo. Si actuaba con rapidez, tal vez podría detener el derramamiento de sangre antes de que fuera demasiado tarde. Sin perder un instante, ordenó a sus sirvientes reunir provisiones. Preparó una ofrenda generosa, 200 hogazas de pan, 2 odres de vino, 5 ovejas asadas, una gran cantidad de grano, racimos de pasas y higos. Cargó todo en burros y partió al encuentro del ejército de David. Cabalgando por delante de sus sirvientes, Abigail sujetaba con firmeza las riendas, su mente trabajando a toda velocidad. No tenía armas, ni soldados que la protegieran. Solo contaba con su sabiduría y el poder de las palabras. ¿Sería suficiente para apaciguar la ira de David antes de que fuera demasiado tarde? David marchaba al frente de sus hombres, con la espada al cinto y el corazón encendido por la furia. Su decisión estaba tomada. Al amanecer, Nabal y todos los hombres de su casa dejarían de existir. Había soportado suficiente humillación y no permitiría que aquel insulto quedara impune. Pero cuando alcanzó la cima de una colina, vio a una mujer que se acercaba rápidamente sobre un burro. Su túnica ondeaba con el viento y, tras ella, una caravana de provisiones levantaba polvo en el camino. David tiró de las riendas, reduciendo la marcha, mientras observaba a la mujer desmontar y postrarse ante él. Era un gesto de profunda humildad, algo que no esperaba. Su furia titubeó por un instante al estudiar a aquella desconocida. Mi señor, habló Abigail con voz firme, permíteme hablar y no tomes en cuenta a este hombre necio, Nabal. Su nombre significa insensato, y así ha actuado. Pero yo, tu sierva, no vi a los mensajeros que enviaste. David guardó silencio, escuchando. Abigail no había venido a pelear, sino a razonar. Y había algo en su presencia que imponía respeto. Abigail alzó la mirada, su expresión reflejando urgencia y sabiduría. Sabía que la ira de David ardía con fuerza, pero también comprendía que la justicia debía quedar en manos de Dios. Mi señor, continuó, el Señor te ha impedido derramar sangre hoy. Que esta ofrenda sea para tus hombres. Por favor, no dejes que este agravio te lleve a tomar venganza. Un día, cuando seas rey, no querrás llevar en tu conciencia la carga de sangre inocente. David aflojó el agarre de su espada. Aquella mujer hablaba con prudencia, visión y un profundo sentido de la justicia. No estaba defendiendo a su esposo, estaba salvando vidas. El Señor te hará una dinastía duradera, prosiguió Abigail. Tus enemigos caerán, pero tú serás establecido en justicia. Deja que el Señor pelee por ti. David exhaló lentamente. Sus palabras lo alcanzaron en lo más profundo del alma. Se dio cuenta de que tenía razón, la venganza le pertenecía a Dios, no a él. No valía la pena manchar su conciencia con la sangre de un necio. Con una nueva mirada de respeto, David contempló a Abigail. Aunque estaba casada con un hombre insensato, poseía la sabiduría de un verdadero líder. Se había arriesgado por completo para enfrentarlo y calmar su ira. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, dijo David, con la voz más serena, que hoy te envió a mi encuentro. Bendita sea tu prudencia y bendita seas tú, porque me has apartado de derramar sangre en mi furia. Señaló la caravana de alimentos. Acepto tu ofrenda. Vuelve en paz a tu hogar. He escuchado tu ruego y no haré daño a tu casa. Abigail contuvo el aliento en un suspiro de alivio. Lo había logrado. Había salvado a su hogar de la destrucción. Montó su burro y emprendió el regreso, mientras David la observaba alejarse. Había salido en busca de venganza, pero se marchaba con admiración por la mujer que lo había detenido. Al llegar a casa, Abigail encontró a Nabal en medio de un festín desbordante. Reía ruidosamente, embriagado y ajeno al peligro del que había escapado por poco. No le dijo nada aquella noche.
Esperó hasta la mañana siguiente, cuando la resaca disipó su embriaguez, y entonces le contó todo. Le describió cómo David estaba a punto de destruirlo, cómo ella había ido a interceder y cómo logró calmar su furia. A medida que hablaba, el rostro de Nabal se tornó pálido, sus manos comenzaron a temblar y su cuerpo. Nabal quedó rígido. En ese instante, comprendió que había estado al borde de su propia destrucción. El impacto fue demasiado para él. Su corazón falló y su cuerpo se volvió como piedra. Durante 10 días permaneció en ese estado, incapaz de moverse o hablar, hasta que el Señor lo hirió de muerte. Nabal había vivido como un insensato y, al final, su necedad lo destruyó. Cuando David supo de la muerte de Nabal, reconoció la justicia de Dios. El Señor ha defendido mi causa, dijo. Ha castigado a Nabal por su maldad. Pero más allá del destino de aquel hombre, David pensó en Abigail. Ella había sido la verdadera fortaleza de aquella casa, la que demostró sabiduría, valentía y gracia. Y ahora, era libre. Sin dudarlo, envió mensajeros con una propuesta. ¿Quieres convertirte en mi esposa? Abigail no lo pensó 2 veces. Sabía que David era un hombre elegido por Dios, destinado a gobernar. Con humildad, inclinó la cabeza y respondió: Aquí está tu sierva. Recogió sus pertenencias, montó su burro y partió para unirse a la casa de David. Desde aquel día, ya no estuvo atada a la necedad de Nabal. Había dado un paso hacia un futuro de honor y propósito.